Bueno, hoy día vamos a hablar de algo que es sumamente importante para nosotros. Vamos a hablar acerca de nuestros defectos y virtudes, ¿no? El título de la enseñanza justamente se llama Con defectos y virtudes. Bueno, definitivamente yo me siento muy identificado con este título y con este tema, porque si bien es cierto, puedo notar y darme cuenta que tengo defectos que quisiera poderlos cambiar y también virtudes que, bueno, el que menos pues cuando uno tiene virtudes, la familia, las personas que uno lo estiman siempre están exaltando esa parte de esa virtud y qué bien nos sentimos con nuestras virtudes, pero qué mal nos sentimos con nuestros defectos, ¿no? Pero realmente Jesús, quiero que sepan, cuando estuvo aquí en la tierra no escogió a gente solamente con puras virtudes, escogió y encontró a gente con virtudes y defectos y pude encontrar la vida de un hombre que realmente tenía grandes virtudes, pero también al mismo tiempo grandes defectos. La buena noticia que te tengo que dar es de que Dios escoge a gente con virtudes y con defectos. Es importante que tengamos claro esto, que Dios te ha escogido, Dios ha puesto su mirada sobre ti. Por eso es que estás conectado en este día, en esta transmisión. Por algo es que alguien te invitó a que puedas recibir una enseñanza como la que estás aprendiendo en este día, que vamos a seguir desarrollándola durante la tarde. No va a ser muy largo, pero creo yo que es importantísimo poder entender que Dios, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca estuvo buscando gente con mucho talento, con muchas virtudes. No, el Señor lo que miraba era el corazón dispuesto a seguirle, a obedecerle y hacer lo que Dios Padre mandaba que se hiciera. Muy bien, entonces vamos a estudiar un poquito la vida de la vida de Pedro, la vida de Pedro, qué virtudes tenía y qué defectos tenía. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículos 22 al 23, ahí en la pantalla. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Quiero detenerme un ratito ahí. Préstenme mucha atención a lo que les quiero enseñar. Los que no saben, Jesús tenía que ir a la cruz y él estaba anunciándole a sus discípulos de que él tenía que llevar el pecado del mundo, morir y de ahí resucitar. Entonces Pedro, cuando lo escucha hablando de esta manera a Jesús, él empieza a decir, entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios, tengo compasión de ti. Dice la Biblia, acabamos de leer, que Pedro lo empezó a reprender, a decirle, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Entonces, ¿qué era lo que Pedro le estaba diciendo? Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Jamás, o sea, tú no puedes ir a una cruz, tú no puedes ir a morir, jamás te suceda eso. Lo que estás pensando está mal, o sea, no está bien, Señor, ¿qué estás hablando? O sea, se atrevió a querer corregir al Señor, se atrevió a decirle qué cosa Jesús debía hacer y qué Jesús no debía hacer. A veces nosotros también nos comportamos así con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No es cierto? Y nos atrevemos a decirle a Dios qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Nos parecemos mucho a Pedro cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, ¿por qué aquello? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué tal familiar enfermo? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No, Señor, está mal lo que estás haciendo, Señor. Así a veces nos comportamos con Dios. Y acá Pedro también le estaba diciendo a Jesús, ¿qué? Ten compasión de ti. Pero vamos a ver qué fue lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando, a ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Usted dirá, ¿por qué se ríe o por qué te ríes, Mario, cuando lees esta parte? Yo me pongo en el lugar de Pedro. Qué bravo debe haber sido para Pedro que Jesús le diga, largo de aquí, Satanás. ¡Wow! Eso realmente duele. De verdad, a mí me han llamado la atención y está bien todo lo que quieran y me han hecho sentir, me han corregido a veces personas, mis padres,
mis pastores. Y sí, uno no se siente bien cuando uno no hace las cosas bien. O a veces hasta mi esposa, mira, Mario, esto no está bien. Y me han corregido, o sea, cosas que no han estado bien, pero, Dios mío, que Jesús, no cualquier persona, porque a mí en el colegio me decían hasta Satanás, todo lo que ustedes quieran, pero ¿quién me lo decía, no? Me lo decía una profesora que era media loca, entonces yo decía, Dios mío, no importa esa loca que me diga lo que quiera, pero que Jesús el Hijo de Dios me diga Satanás, Dios mío, eso debe ser bravísimo. Miren lo que le dijo, largo de aquí Satanás. Wow, entonces, ¿qué es lo que yo puedo entender aquí? Es que Pedro tenía defectos y Satanás lo sabía y lo conocía. ¿Y qué era lo que Satanás estaba poniendo un pensamiento en la vida de Pedro para decirle, mira, Señor, jamás haga esto? Pero Jesús sabía clarito quien estaba detrás de todo esto era Satanás. Pero ¿a quién estaba usando? A Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque Pedro se le iba la boca. Pedro no era prudente, no decía, mejor me callo. Yo soy a veces como Pedro, he hablado cosas que no debo, cuando no debo, Dios mío, he cometido tantos errores. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también, hay las personas que hablamos un poco más, somos de más meter la pata hablando, pero hay personas que son menos habladoras, menos que le entran a hablar mucho y son las que personas, a veces las que menos pecan. ¿No? Entonces Pedro era de los que les gustaba figurar, hablar, él era, ¿no? El alma de la fiesta y se fue de cara. Él creía que le estaba aconsejando a Jesús y que Jesús le iba a decir, güey, Pedro, gracias, sí, no voy a ir a la cruz, gracias por tu consejo, pero le dijo, largo de aquí, Satanás. Entonces podemos darnos cuenta claramente que Pedro tenía defectos. ¿Y quién lo escogió? Ojo. Quien lo escogió fue Jesús. Quien lo llamó fue Jesús. ¿Estamos claros en eso? Él decidió seguir a Jesús, pero quien lo llamó, quien lo escogió fue Jesús. Quien te escogió a ti fue Jesús. Y Jesús no se ha equivocado. Con tus virtudes, con tus defectos, Jesús te ha escogido. Con mis virtudes, con mis defectos, Jesús me ha escogido. Es lo más lindo, ¿no? Porque que me haya escogido de repente por un ángel diría, bueno, ese ángel se equivocó, pero Dios jamás se va a equivocar. El que tire la primera piedra, dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero Jesús no había cometido pecado y se quedó con la mujer pecadora y nadie se atrevió a quitarle la vida a esa mujer porque todo el mundo era pecador. El único que no era pecador era Jesús. Y qué lindo es que aquel que nunca cometió pecado, aquel que es perfecto, haya puesto su mirada en ti, haya puesto su mirada en mí, alguien te haya podido invitar a esta transmisión y tú puedas decir, wow, Jesús me escogió a mí. Sí, déjame decirte, si no, no estarías en esa transmisión. Jesús entre la multitud, entre tanta gente, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Y así Dios nos quiere bendecir y así Dios quiere que nos convirtamos en bendición para tanta gente. Seamos gente de bien, seamos gente que ayude, seamos gente que sume, no que reste. Y ese llamado lo tienes tú y lo tengo yo, porque eso es lo que estoy encontrando en las Sagradas Escrituras, en la bendita palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Muy bien. Vamos a continuar leyendo qué más Dios tiene para nosotros. Juan 13:8. Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Otra vez, Jesús queriéndole lavar los pies a los discípulos, enseñándoles a lo que es servir a los demás. Enseñándole lo que es humildad. El Rey de Reyes, Señor de Señores, les iba a lavar los pies a hombres pecadores, a hombres con defectos, a hombres con virtudes y defectos. Entonces, ahí estaba Jesús lavándole los pies, bien chévere a todos, y todos calladitos, sorprendidos de ver que Jesús se puso una toalla aquí y con un balde, me imagino yo, y empezó a lavarle esos pies un poco sucios, a lavarle a pies de pescadores, gente que había estado caminando porque todo el tiempo caminaban y posiblemente habían unos pies que no olían muy bien, pero Jesús con ese amor, con ese espíritu de servicio, con ese corazón de maestro, les enseña a lavarle los pies, ¿no? Entonces Pedro, cuando llega donde está Pedro, le va a lavar los pies
¿Y qué es lo que le dice Pedro? Pedro le dijo, tú nunca me vas a lavar los pies. Mírense, miren, se atrevió a decirle a Jesús, tú nunca me vas a lavar los pies. Entonces él quería, ¿qué cosa? Todos aceptan que les laven los pies, pero a mí no me vas a lavar los pies. Jamás me vas a lavar los pies. En otras palabras, Señor, yo, María, te lavo los pies a ti, se lo puedo lavar a todo el mundo, pero ¿cómo me vas a lavar tú, Jesús, los pies a mí? Ay, Señor, él quiso otra vez figurar, otra vez quiso sobresalir en medio de los 12 discípulos, como diciendo, como él en algún momento hizo algo bueno, que Jesús le dijo, ven, Pedro, porque le dijo, si eres tú, manda que yo camine por encima de las aguas. Y Pedro ahí caminó encima de las aguas y luego se hundió, pero fue el único que se atrevió a caminar por encima de las aguas. O sea, tenía esa osadía. Entonces él dijo, jamás, o sea, como cuando caminó por encima de las aguas, también dijo, acá también me va a ligar, jamás me lave los pies. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. ¡Wow! Y más adelante usted se reirá si no conoce esta parte de las Escrituras, pero ¿qué fue lo que Pedro le dijo? Señor, báñame por completo, le dijo. Si es así, mejor báñame por completo, con toda la cabeza, todo. ¿Por qué? Porque Pedro había metido la pata. Ahí Pedro se dio cuenta y dijo, ¿cómo otra vez voy a querer corregir a Jesús? ¿Alguna vez has querido corregir a Dios? ¿Has querido corregir a Jesús? ¿Has querido decirle, ¿por qué has permitido esta pandemia, Dios? ¿O por qué tanto pobre? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me castigas? Yo no sé qué palabras puedan haber salido de tu boca. Pero vemos a un Pedro diciéndole, jamás, tú no me lavarás los pies. Imagínate, el Hijo de Dios haciendo su labor, realmente enseñándoles, y él se pone y que se ponga y diga, no. Vemos un terrible defecto en la vida de Pedro una vez más. Bueno, hasta ahí todo marcha, bueno, cualquiera puede hacer esto, ¿verdad? Pero yo creo que Pedro fue un poco más allá, como nosotros también, muchos hemos ido más allá. Vamos a continuar leyendo la próxima cita bíblica en Mateo capítulo 26, versículo 35. Pedro le dijo, aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros dijeron lo mismo. ¡Wow! Usted dirá, ¿por qué te ríes, Mario? Tú dirás, ¿por qué te ríes? ¿Qué te causa risa? O sea, aquí vemos a un Pedro que le dice a Jesús, Jesús, si tú vas a ir a la cruz y te van a venir a arrestar, en otras palabras, yo no voy a permitir que te pase eso. Si tienes que morir, porque Jesús le dijo, voy a tener que morir, voy a tener que resucitar. Y le dice, aún si tengo que morir contigo, si te vienen a arrestar, venga lo que venga, no te negaré. No te negaré. Miren lo que se atrevió a decir. No te negaré. Y lo más bravo es que él fue el que metió las pilas. O sea, como él fue el que salió a caminar por encima del agua, como él era el loco que tenía cosas muy buenas, acá él dijo, yo jamás te negaré. Y los otros se contagiaron y dijeron, jamás te negaremos. Pero todos sabemos la historia. Todos sabemos las escrituras, que todos lo dejaron solo. Y vemos a un Pedro que 3 veces Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces, ¿por qué yo me estaba riendo? Porque él contagió, encima no metió la pata solo, influenció para que otros también metieran la pata. Yo no sé si tú eres de esos, ¿no? Pero hay gente que dice algo y contagia, o sea, dice algo que no está bien y todo el mundo dice, ah, sí, así es, y nos metemos ahí, sí, yo no sé qué. Pero a veces somos de los que escuchamos a alguien, sí, así es, viste, no vi nada, pero así es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser gente que puede influenciar? Si estamos mal, podemos influenciar sobre personas para que también cometan los mismos errores. Entonces Pedro acá no estaba fallando solo, está influenciando para que otros también fallaran y se comprometieran con Jesús. Jamás te vamos a dejar, jamás te vamos a negar, jamás vamos a dar nuestra vida por ti. Ahí estaba Pedro y todos repitieron lo mismo. Pero todos sabemos que pasó el tiempo y Pedro lo negó 3 veces. Y dice que lloró amargamente.
Qué bravo, ¿verdad? Yo me siento identificado con Pedro. Yo no sé si tú, pero ¿por qué me siento identificado con Pedro? Porque he metido las patas muchas veces y las sigo metiendo. Y Jesús me dice, hoy día cuando estaba orando, hoy día cuando estaba teniendo tiempo con él, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, yo te escogí. Dije, wow, Señor, gracias por escogerme. Y cuando leo las Escrituras y veo a un Pedro con tantos defectos, con tantos errores, negando a Jesús, una vez, dos veces, tres veces, dice que la mirada de Jesús se encontró con Pedro. Cuando lo niega la tercera vez, se encuentran las dos miradas y lo mira a Pedro, pero no con mirada de condenación, sino con una mirada de amor y compasión. Pedro se sintió tan mal, que dice la Biblia que lloró amargamente, se sentía súper mal. Yo no sé si alguna vez habrás llorado así, pero yo sí he llorado cuando le falló a mi Dios. Cuando le he dicho, no lo voy a hacer, Señor, y lo he hecho. No voy a hablar eso y lo he hablado. No voy a mirar eso y lo he mirado. Le he dicho, Señor, te prometo eso y no lo he cumplido. ¿Te sientes identificado con Pedro? Cuando por ahí alguien te ha dicho, oye, te han dicho no sé qué cosa, no, y has querido desviar la conversación porque no has querido decir que tú crees en Dios, que eres cristiano, que eres cristiana, que eres creyente, que crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eres una persona que estás buscando de Dios. A veces lo negamos al Señor también como Pedro. ¿Cuándo lo negamos? Cuando no hablamos de Él, cuando nos avergonzamos de Él, cuando no decimos lo que Él ha hecho en nosotros. Estamos actuando como Pedro y estamos negando a Jesús. Pero con toda esa negación, con toda esa vergüenza, con todo ese roche de hablar de Él y hablarle a nuestros amigos y a la gente, con todo y eso Dios nos ama. Con todo y eso Dios nos ha escogido. Escogió un Pedro que Él sabía que lo iba a negar. Por eso se lo dijo, tú me negarás 3 veces, Pedro. A quien le preguntaron, no fue a los otros discípulos, a quien le preguntaron, tú eres uno de ellos, las 3 veces dijo, no, y la última soltó una groseriota de primera y dijo, no, yo no, o sea, yo no hablo como él, a mí se me sale una grosería, maldigo, mento a la madre acá, váyanse todos, ¡pi! ¡Pi! ¿Qué cosa va a conocer? Pero así somos, ¿verdad? Pero con todo eso, Dios bendito, nos ama. ¿En quién puso su mirada Jesús? En la gente defectuosa, en la gente como nosotros, con virtudes y con defectos. Pero que el que miraba, él miraba tu corazón, él mira mi corazón, él miró el corazón de los discípulos. Qué bueno poder aprender acerca de Jesús, de que Él no nos rechaza porque tenemos defectos, Él no nos rechaza si nosotros lo hemos negado, Él no nos rechaza si es que nosotros le hemos dicho, no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le hemos reclamado de todo? Él no nos rechaza. Él dice, con todos tus defectos te sigo amando, con todos tus defectos, con todos los errores que cometes, con todo tu loquerías, con toda tu manera de pensar, a veces equivocada, muchas veces equivocada, aún con todo eso te amo, con tus caídas, con tus pecados y todo te amo. Con todo, yo te voy limpiando. Y lo lindo de todo esto es que Dios empezó a trabajar en la vida de Pedro. Jesús lo restaura, lo perdona. Y vemos a un Pedro que va siendo transformado y va siendo cambiado, pero nunca llegó a ser como Jesús. Pero cada día era mejor. Y qué lindo es poder saber que en Jesús podemos ser transformados, cambiados de menos a más, con defectos, y todos vamos a meter la pata, porque si tú lees un poquito más allá de la Biblia, cuando Pedro era el apóstol Pedro, él dice que su sombra pasaba y sanaba a los enfermos, imagínense, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, con todo eso, el apóstol Pablo lo reprende por un error que cometió Pedro. Porque él era una persona con defectos, y aún siendo una persona que había avanzado y había madurado y estaba creciendo cada día más de manera espiritual y que jamás iba a cometer los errores que antes había cometido, con todo eso seguía cometiendo defectos y Dios lo seguía escogiendo. Miren a Pablo, a quien Dios llamó. Pablo, un hombre que mataba a los cristianos, que encarcelaba a los cristianos, que odiaba a los creyentes. ¿Qué tal defecto que tenía este hombre? Con todo eso, Dios
Jesús lo llamó, lo tocó y lo cambió. Entonces podemos darnos cuenta de que Dios llama a gente imperfecta, Dios llama a gente defectuosa, pero también al mismo tiempo tienen virtudes que el mismo Dios las ha puesto dentro de cada corazón. Y a veces nuestros defectos vienen a través de nuestras generaciones, heredamos de nuestros padres, abuelos y tantas cosas que hemos visto desde pequeños, repetimos lo que nuestros padres han dicho, repetimos lo que ellos han hecho, y es cuando nosotros nos acercamos a Dios nos damos cuenta que nuestros padres estaban equivocados en cierto punto porque no estaban tan cerca de Dios, y ahora que nosotros nos estamos sacando, estamos cambiando, pero a veces fallamos. Pero lo lindo de todo esto es saber de que Dios, con todos nuestros defectos, nos ha escogido. Vamos a continuar leyendo qué más lo que nos enseña la palabra. En Lucas capítulo 5, versículos del 2 al 3. Jesús vio dos botes que estaban cerca a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellos para lavar sus redes. Jesús subió al de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. Ahora vamos a ver las virtudes de Pedro. Pedro era un pescador, tenía su barca, ¿no es cierto? ¿Y qué pescador te va a prestar así nomás una barca? ¿Te la va a alquilar o te va a decir cuánto me deja de garantía? Es su herramienta de trabajo, pero Jesús le pidió la barca y Pedro no le dijo cuánto hay, cómo es. Pedro se despojó de su barca y se la dio a Jesús. Y Jesús desde la barca predicaba y enseñaba a las personas. Entonces, ¿qué podemos ver a través de las Escrituras? Era de que Pedro era una persona desprendida, era una persona que lo dejó todo por seguir a Jesús, era una persona que se atrevía a decirle a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vendrá como consecuencia buena de todo ello? Y Jesús se atrevió a decirle, mira, aquel que haya dejado casas, aquel que haya dejado terrenos, aquel que haya dejado negocios y un montón de cosas, familias, a causa de mi nombre, se le hará 30, 60 y 100 veces más. Entonces podemos ver a un Pedro que era desprendido, era un Pedro que le daba la barca, que lo siguió al Señor, lo dejó absolutamente todo por seguir a Cristo. Vemos un corazón de Pedro que realmente era un líder nato, apasionado, amaba a Jesús, siempre Jesús se lo llevaba a Pedro a orar, por ejemplo, cuando resucitó a la niña de 12 años, realmente ahí estuvo Pedro. Entonces vemos que Jesús vio algo especial en la vida de Pedro. Tenía muchos defectos, lo negó y toda la cuestión. Pero vemos a un Jesús que miraba a Pedro, miraba su generosidad de Pedro. Señor, acá está mi barca, es tuya. Úsala, Señor. Haz lo que tú quieras con mi barca. Vemos a un Pedro generoso, vemos a un Pedro desprendido, vemos a un Pedro que no estaba interesado por esto. En su corazón estaba el deseo de servir a Jesús. En su corazón estaba el deseo de honrar a Jesús. En su corazón estaba el deseo de que el reino de Dios se pueda expandir. Qué linda virtud, ¿verdad? Que podemos ver en la vida de Pedro. Excelente, hemos visto los defectos, ahora estamos viendo las virtudes. ¿Qué otra virtud más podemos encontrar? Vamos a leer en la pantalla la próxima cita bíblica, Mateo capítulo 16, versículo del 15 al 17. Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! Acá vemos a un Pedro otra vez lanzado, osado. Se lanzó y dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo poder ver a un Jesús que le dijo delante de los otros discípulos, tú eres el Hijo de Dios. Pero algo muy interesante lo que Jesús le dice, que creo que es importante que tú y yo lo analicemos. Le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló un humano, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir acá? A ver qué podemos encontrar en la vida de Pedro. Quiere decir que Pedro, escúchame, Pedro tenía tiempos de oración y de comunión con Dios, papá. Conversaba con Jesús, hablaba con Jesús, aprendía de Jesús, pero también conversaba con el Padre Celestial. Y cuando él estaba hablando con el Padre Celestial, seguramente cuando él estaba orando, derramando su corazón delante del Padre, Pedro
Dios se lo revela y le dice, Él es mi Hijo amado, Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús pregunta y dice, a ver pues, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, como Jesús tenía así rápido, él podía ver todo, porque era Dios y hombre al mismo tiempo, él pudo ver así, ¡fua! En una visión, lo vio a Pedro hablando con Papá Dios y vio cómo Papá Dios le estaba hablando a Pedro y cómo Pedro estaba confesando lo que el Padre Dios le había revelado y lo que le estaba diciendo a los otros, le estaban diciendo, él ha escuchado al Padre Celestial, él ha tenido tiempo de buscar al Padre, por eso que el Padre le ha revelado eso. No, a ustedes todavía no. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona que buscaba a Dios. Era una persona que tenía tiempos de comunión con Dios. Lo podemos ver. Porque se lo reveló ¿quién? El Padre Celestial. Y para que el Padre te pueda revelar algo, tienes que tener comunión con Él. Tienes que hablar con Él. Tienes que pasar tiempo a solas con Él. ¿Estamos claros? Tenía defectos como tú, como yo. Qué lindo que podamos tener defectos y que Dios nos ame. Pero una de las cosas que tenemos que aprender de Pedro es que tenemos que tener comunión, porque cuando tenemos comunión con Dios Padre, Él nos revela cosas que solamente se las va a revelar a aquellos que son capaces y tienen el deseo de tener tiempos de intimidad y comunión con Dios. Eso es importantísimo. Mira qué tremenda virtud que tenía Pedro. Era un buscador de Dios. Era un hombre de oración. Era un hombre que sí, cometió errores, lo negó y todo, pero buscaba a Dios Padre. Y Dios Padre le revelaba las cosas. Y Dios, escúchame, que dice la palabra, que honra a los que le honran. En ese momento Jesús honró la vida de Pedro delante de los otros discípulos. ¿Sobresalió Pedro? Claro que sobresalió. Vemos virtudes, al comienzo vimos defectos, pero ahorita vemos tremendas virtudes. ¿Será que tú y yo tenemos virtudes? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Que no te hable el diablo y te diga que tú no sirves para nada, que el diablo no te engañe y te diga que tú has nacido, que tú no tienes propósito, es mentira. Tienes grandes virtudes, tienes grandes dones y talentos que Dios ha puesto dentro de ti. Vamos a continuar leyendo ya para finalizar, vamos a ver la última cita bíblica, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces, los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unió al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Miren lo que Pedro, luego que Jesús se va con el Padre, el Espíritu Santo viene sobre Pedro de manera increíble. Y Pedro predica y hace lo que Jesús hacía. Jesús le predicaba a las multitudes. Jesús no iba a predicar a un hito, a dos hitos. Si Jesús hubiese estado en ese tiempo, escúchame, en la tierra, Él hubiese agarrado a todos sus amigos de Facebook, de Instagram, a todas sus conexiones, a toditito, y Él hubiese multiplicado, visto la manera de cómo llegar a multitudes y hubiese jalado. En esta conexión habrían millones de personas, porque a Jesús le gustaban las multitudes. Le gustaba llegar a las multitudes para que escucharan más el mensaje de Dios y más se pudieran salvar. Entonces Pedro se acordaba cómo era Jesús cuando estaba en la tierra. Jesús no le predicaba a uno o dos, a multitudes. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, con sus defectos, el hombre se lanza y le predica a 3,000 personas, y esas 3,000 personas, dice la Biblia, que se convirtieron a Dios, se reconciliaron con Dios. ¡Qué tremendo talento! ¡Qué tremenda virtud de Pedro! ¿Qué tal liderazgo de Pedro? ¿Qué tal osadía? ¿Qué tal valentía de Pedro? Uno se muere de miedo frente a una multitud. No es tan fácil hablar a las multitudes. He tenido oportunidad de hablar a 2,000 personas y no es tan fácil. Aproximadamente. Y en este caso eran 3,000. Y después dice que predicó a 5,000. Y lo más bravo
era de que predicaba 3.000, se convertían los 3.000, predicaba 5.000, los 5.000 se convertían. Qué lindo, de verdad, ver a un Pedro con tantos defectos que lo negó, que le dijo jamás me lavarán los pies, que le dijo Señor que está mal. Qué lindo poder ver a un Pedro que ahora le predicaba a 3.000, a 5.000 y hacía lo que su maestro le enseñó. Podemos tener defectos, ¿sabe? Y nuestros defectos no nos deben impedir de poder llegar a más gente para que la gente pueda convertirse a Dios. A veces las tinieblas, el reino de las tinieblas te va a decir, ¿para qué? ¿Cómo tú vas a hablar si has hecho esto, aquello? Pedro también lo hizo. Los discípulos también lo hicieron. Pero con todos sus defectos, Jesús a todos los perdonó, los restauró y Él les enseñó de que más importante que sus fallas, que sus pecados, era el amor y el propósito que Él había visto en ellos. Ellos dijeron, sí, somos gente defectuosa, sí, cometemos errores, pero vamos a predicar, vamos a hablar, nadie nos va a detener. Tenemos que seguir anunciando acerca del reino de Dios para que más personas se salven. Qué lindo, ¿no? Que veamos a gente tan defectuosa, pero Dios usándolos para llegar a multitudes. Qué lindo que Dios pueda ver en nosotros gente defectuosa, gente con tantos errores, con tantas fallas, con tantos pecados. Pero aún en medio de todo esto, Dios dice, con todos tus defectos, yo quiero usarte, quiero que seas de bendición para otras personas. Porque para eso has nacido, para bendecir a las personas y que puedas anunciar el reino de Dios a cada lugar. Entonces, qué lindo poder recibir esta palabra, defectos y virtudes. Con todo eso Dios nos ama, nos acepta y nos quiere bendecir para que nosotros seamos de bendición a tanta gente que lo necesita. Lo que Dios ha hecho esta cuarentena en mi vida es fortalecer mucho más la intimidad con Él, es descubrir nuevos talentos también. He compartido tiempo con mi familia también. Me ha gustado mucho esa unión que hemos tenido, esa conexión con familiares incluso de otros lugares. Y la cuarentena ha fortalecido más mi relación con Dios. Saludos familia MFI Piura, somos la familia Alfaro Horna para hacerles la cordial invitación a sus servicios los domingos 5 de la tarde y los miércoles 8 de la noche y también para un tiempo de oración los sábados a las 5:30 de la mañana. Y para los pequeños de la casa tenemos servicio los domingos a las 11 de la mañana y la retransmisión a las 4:30 de la tarde. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Misión Familiar Internacional Piura y en YouTube como Pastor Mario Ramos. ¡Los esperamos!